Quien les saluda es Diego Alonso Maldonado García y muchas gracias, Niñosca, por tus palabras. Y en esta oportunidad vengo a exponer lo que es el tema de la antijuricidad, ¿no? Un elemento fundamental dentro de la teoría del delito y muy aparte sobre el ámbito del derecho en la parte general. Voy a pasar a compartir unas diapositivas. A ver si me pueden dar el permiso para poder compartir. Ah, perfecto. Ya está. A ver, ahora sí. Mm, ya está, pantalla completa, se ve, ¿verdad? Todo bien, todo perfecto. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, como sabemos, el tema de hoy es sobre la antijuricidad, que está dentro de lo que es un elemento fundamental en lo que vendría a ser la teoría del delito, ¿no? Pero muy aparte, para saber exactamente lo que es la antijuricidad, siempre es bueno saber de dónde partimos, ¿no? Porque si nos vamos de frente a lo que es a lo particular, posiblemente no tengamos noción de lo que nos vamos a desarrollar o de repente lo que vamos a fundamentar, ¿no? Si bien es cierto, estas sesiones académicas se han estado tratando de todo lo que es la parte general sobre el derecho penal, pues en esta oportunidad me tocó a mí lo que es la antijuricidad y luego tengo entendido que toca lo que es la culpabilidad y así la punibilidad, ¿no? Entonces, en esta ocasión, para hablarles un poco de lo que sería, en breves reseñas, lo que es la teoría del delito, ¿no? Y muy aparte también lo que sería el tema que es la antijuricidad, ¿no? Bien, nosotros sabemos o ya debemos de comprender que en lo que se basa en la teoría del delito, de que la forma en la que se desarrolla este tema, ¿no? En que la teoría del delito es más que todo la teoría de la aplicación de la ley penal, ¿no? Y ya que esto establece lo que es un orden, establece un orden para plantear y resolver los problemas de la aplicación de la ley penal. Bien, ahora, también podemos desarrollar si esta teoría del delito, la teoría general del delito, proporciona seguridad jurídica, pues sí proporciona seguridad jurídica al sujeto, dado que proporciona los lineamientos válidos de análisis de cada una de las figuras contenidas en lo que es en la parte especial, ¿no? Debemos de saber que tanto lo que es la parte general funciona también con lo que es la parte especial, ¿no? Porque está la aplicación dentro de ese ámbito del derecho penal. Entonces, tenemos al jurista Luzón Peña que nos señala que esta teoría del delito, en breves palabras, ¿no? Es un concepto, lo que es general del delito, bien estructurado y sistematizado, ya que favorece no solo la seguridad jurídica, sino también una mayor justicia en la respuesta penal a lo que vendría a ser el delito. Entonces, para tener un poco más de desarrollo acerca de esta teoría del delito, podemos dar a consecuencia lo que son los conceptos y la estructura en sí de lo que vendría a ser el delito, ¿no? Y una de las características que les he podido acá complementar es acerca de que en sí el delito tiene que ser una acción o una omisión, ¿no? Ahí está mencionado lo que es lo que se tiene que hacer y lo no hacer, ¿no? Y muy aparte de esto, en donde se señala también que dicha acción u omisión tiene que ser tanto dolosa o de forma culposa, ¿no? Y además de esto, se señala también como lo que vendría a ser alguna característica que dicha conducta debe estar obviamente penada por la ley. Ahí tenemos una imagen para dinamizar un poco. Bien, ahora, se sabe obviamente que la antijuricidad es un elemento del delito, pero no es el único, ya que primero está lo que es la acción o la conducta, ¿no? Como aquí tenemos la fórmula que ya debemos de conocer, ¿no? Que, que los elementos del delito o por los cuales está formado el delito es tanto la conducta, la tipicidad, la antijuricidad
luego pasamos a la culpabilidad y también a la punibilidad, ¿no? Que son temas a desarrollar próximamente. En este caso, a mí me tocó lo que es la antijuricidad. Bien. Y para señalar algunos autores, para que nos hablen acerca de lo que vendría a ser a esta teoría del delito, tenemos al profesor Muñoz Conde y García Arán, que nos señalan que desde el punto de vista jurídico, el delito es toda conducta que el legislador sanciona con una pena. Y consecuente a esto, también tenemos al profesor Basigalupo, que este nos señala que la definición de delito de un derecho penal y de hecho podría encararse en un principio desde dos puntos de vista, ¿no? Tanto desde lo formal y tanto desde lo material, ¿no? Que vendrían a ser incluso parte de la antijuricidad. Entonces, para saber en sí lo que vendría a ser tanto el delito y por qué se tendría que verse de esa forma, pasamos a lo que es al primer elemento que sería la conducta, ¿no? Que esta conducta nos señala que puede ser tanto de una acción en lo hacer o una omisión en lo no hacer. ¿Y cuándo es que no hay una conducta? ¿No? Cuando no hay voluntad, ¿no? Y cuando no hay conciencia, ¿no? También es referirse también a las acciones de reflejo que pueden haber, ¿no? En el ser humano, ¿no? Entonces, hablando ya un poco ya de la antijuricidad, que es nuestro tema, pues podemos decir en breves palabras, ¿no? Que es analizar si el comportamiento típico, la que le antecede, está en contra del ordenamiento, está en contra del ordenamiento jurídico, en general, antijudicial formal y de materia, ¿no? Entonces, habiendo dado una pequeña reseña de lo que es lo que forma parte de la antijudicial, de dónde viene o de dónde proviene, pasamos a lo que es nuestro tema del día de hoy, ¿no? Dado esta breve introducción. La antijuricidad en lo que vendría a ser en la teoría del delito. Bien, tenemos aquí lo que es la antijuricidad, que es un elemento del delito cuya presencia es necesaria para que éste sea relevante o trascendente en el plano legal, ¿no? Es por ello que decimos que una acción u omisión típica debe ser antijurídica, ¿no? Entonces, muy aparte de esto, nosotros podemos denominar también como antijurídica aquella conducta que es ilícita o contraria a lo que es el derecho, ¿no? Y esa condición junto con la tipicidad, denominamos también como antijurídica eh, cuando estamos en sí en lo que vendría a ser una infracción penal, ¿no? Y dando paso a esto, o dando paso en sí a lo que sería a una pena, ¿no? O medida de seguridad en consecuencia, ¿no? Entonces, también podemos desarrollar como un concepto, ¿no? Es que la antijuricidad, la antijuricidad, la antijuricidad, ¿no? Es la tercera, ¿no? Categoría o el tercer elemento de lo que vendría a ser dentro del delito, ¿no? Y que representa lo que, como ya habíamos dicho, la contrariedad de la conducta, ¿no? En todo el ordenamiento jurídico, mejor dicho. Entonces, con esto podemos decir que lo antijurídico, ¿no? Antijurídico es sinónimo, ¿no? O contrario a derecho, ¿no? Entonces, y para que una conducta sea considerada antijurídica, debe ser lo que es contraria a todo el ordenamiento jurídico y no solamente al ordenamiento penal, ¿no? Y muy aparte de esto, vamos a encontrar, a lo que sería a encontrar causa no solamente en el ordenamiento penal, sino que también vamos a verificar aquí, también vamos a encontrarlas en distintas ramas. Y, y a su vez, muy aparte de esto, en otras palabras, nosotros podemos diferir a lo que es la antijuricidad, es ese sinónimo de ilegalidad, ¿no? Y también sinónimo de ilícito. Bien, sabiendo un poco más de lo que serían los conceptos, nosotros también a su vez podemos señalar que esta antijuricidad, ¿no? Es la realización de lo que vendría a ser de una conducta típica, ya que es su prerequisito
como se señala la fórmula, ¿no? Entonces, ¿no? Es una condición necesaria, es una condición necesaria, pero no es suficiente. No es suficiente para afirmar una ilicitud. ¿Y por qué decimos esto, no? ¿Por qué? Porque cuando lo que es analizamos la tipicidad, nosotros cuando podemos lo que es analizar la tipicidad, ¿no? Estamos haciendo un juicio, ¿no? Un juicio de antinormatividad. Antinormatividad es decir que la conducta típica quiere decir que es antinormativa. ¿Por qué? Porque ha realizado lo que es una conducta que contradice a la norma, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice no matarás, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es el caso, ¿no? Del homicidio, ¿no? Entonces, aquí podemos ver claramente que la tipicidad es un juicio de antinormatividad, ¿no? Y ahí terminamos o buscamos determinar si la conducta en sí del autor ha sido lo que es contraria a esa norma, ¿no? En particular. Y muy aparte, debemos de también señalar, ¿no? Si es que se realiza lo que vendría a ser un homicidio, está realizando lo que es una acción que contradice a la norma, ¿no? Y bajo determinadas circunstancias y al ordenamiento jurídico lo que permite o autoriza la realización en la medida en que en la medida, en la medida en que exista algún conflicto o una colisión de intereses que en estos casos vamos a encontrarnos. Bien, entonces sabiendo un poco más de lo que vendría a ser el concepto ya incluso hasta leído en las diapositivas, aquí podemos pasar a lo que son los tipos, ¿no? O más que todo, las formas en cómo se puede señalar la antijuricidad, como ya en las anteriores diapositivas lo habíamos mencionado. Podemos encontrar tanto como lo que es la antijuricidad formal y la antijuricidad material, ¿no? Bien, respecto a lo que vendría a ser a estas formas de ver lo que es la antijuricidad, ¿no? Existen estas dos concepciones, ¿no? Por una parte está lo que es la antijuricidad formal y la otra parte la que está la antijuricidad material, ¿no? Ahora, ¿en qué más o menos se pueden diferenciar o en qué más o menos puede encontrarse su concepto de ambas, ¿no? Es que en la formal se refiere lo que es únicamente en sí, se refiere únicamente a lo que venimos hablando, es decir, a la contradicción de una conducta con todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Ahora podemos también decir que la antijuricidad material la entendemos como la dañosidad a lo que vendría a ser la dañosidad social, no más que toda la sociedad, ¿no? De una conducta. Entonces, esto quiere decir una conducta que produce un daño social, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Siempre que lesione gravemente un bien jurídico y este daño no se pueda reparar por otras vías al derecho penal, ¿no? Distintas a lo que vendría a ser el derecho penal. Entonces, la antijuricidad material, ¿no? A diferencia de la formal, tiene distintas funciones, Y estas funciones, ¿no? En principio, van a estar en lo que, o van a servir en sí como un criterio para lo que sería la aplicación, ¿no? O la gradación de lo ilícito, ¿no? Que éstas proporciona, ¿no? Al juez las pautas para la determinación judicial, ¿no? De la pena en los casos concretos, ¿no? En donde se establece también incluso específicamente a la magnitud del daño, ¿no? Del daño causado como uno de los criterios de gradación de la pena, ¿no? Es decir, es decir que cuando el juez debe determinar en lo que es en concreto la pena que con posterioridad nosotros se deberá de cumplir, ¿no? Entonces es aquí donde incluso el condenado debe tener en sí lo que es en cuenta, debe tener en cuenta distintos criterios, ¿no? Y uno de esos criterios en donde es la magnitud del daño causado. Es por eso que hablamos del daño, de una dañosidad social, ¿no? En tanto en la antijuricidad material, ¿no? Entonces, no es lo mismo lo que vendría a ser, por ejemplo, el hurto, ¿no? El hurto, ejemplo
de una caja de plátanos o de una caja de lo que vendría a ser de fresas, ¿no? A que de repente el hurto de lo que vendría a ser de unos millones de soles, ¿no? Entonces, es por eso que dentro de la escala penal del hurto, ¿no? El juez sí observa que el daño causado reviste una cierta magnitud, posiblemente se pueda inclinar, ¿no? O se incline hacia la imposición del máximo de la pena, ¿no? Y no así del mínimo, ¿no? Entonces, ¿no? Podemos también incluso señalar que que esta segunda parte de lo que vendría a ser la antijuricidad material, ¿no? También, apagar los sabios, por favor. La antijuricidad material, ¿no? También sirve para interpretar los tipos penales, ¿no? Entonces, otra cuestión que con la antijuricidad material, ¿no? Se puede determinar entre tantos casos, ¿no? De la no punición, ¿no? Entonces, cuáles son las causas justificadas y muy aparte también, cuáles son las que se neutralizan, ¿no? Como otros elementos de lo que vendría a ser la teoría del delito, que es la parte desarrollada, ¿no? Porque la antijuricidad, si bien es cierto, es una parte dentro de la teoría del delito, ¿no? Entonces, recordando un poco, podemos hacer un breve recordatorio que la teoría del delito, ¿no? Tiene estos elementos, ¿no? Tanto lo que es la acción o la conducta, lo que es la tipicidad, la antijuricidad, le vendría a ser lo que vendría a ser, aquí está, lo que vendría a ser es la culpabilidad y también lo que es la punibilidad, ¿no? Entonces, recordando estos elementos, ¿no? Eh, esto quiere decir que cada de ellos, ¿no? Reviste lo que es un contenido positivo y otro negativo, ¿no? Estamos hablando tanto de lo que es de la conducta, tanto de lo como es la tipicidad, la antijudicial, la punibilidad, ¿no? O bueno, y antes de eso, la culpabilidad, ¿no? Entonces, cada uno de ellos reviste tanto lo que es un contenido positivo y otro negativo, ¿no? Entonces, es decir que hay distintas causales que van a excluir tanto la acción, otras que van a excluir la tipicidad, otras que van a excluir tanto lo que es la antijuricidad, otro lo que es la culpabilidad y otro lo que es la punibilidad, ¿no? Entonces, cuando esto se da cuando otra que más que todo se puede lo que es excluir, ¿no? Uno del otro, ¿no? Porque uno en sí tiene que ser un prerequisito del otro, ¿no? Para hablar lo que es la teoría del delito, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí se puede señalar lo que vendría a ser que una conducta, ¿no? Puede ser o no puede ser punible por falta de la acción, ¿no? Entonces, o por falta de la tipicidad, o por estar justificado, ¿no? Por no existir la culpabilidad, ¿no? O también puede no, incluso hasta recibir una pena, simplemente por consideraciones de, incluso hasta de política criminal, ¿no? Entonces, señalando esto, ¿cómo es que nosotros sabemos, cómo podemos interpretar o cómo podemos señalar que de repente nosotros, cuándo es que entramos en sí, cuándo es que entramos ante una causa de justificación, ¿no? Entonces, esa respuesta siempre nos dará lo que es la concepción de la antijuricidad material, ¿no? Y a partir de ahí, distintos autores, distintos juristas, distintos profesores, ¿no? Buscan lo que es la manera de justificar en sí, o de más bien encontrar un fundamento común, un fundamento que a todas las causas de justificación podemos encontrar lo que es dentro de esta antijuricidad, ¿no? Entonces, podemos también incluso hasta señalar que una conducta no puede ser lo que es antijurídica si lo que se busca con esa conducta es lograr un fin reconocido por el derecho, ¿no? Por el derecho. Bien. Entonces, y hablando también de autores, ¿no? Que como estábamos señalando, si bien es cierto, jurista, gran jurista, Roxin, sostiene, que la característica en sí común, la característica común a todas las causas de la justificación, ¿no? Reside en lo que es en la comisión de bienes jurídicos, o intereses jurídicos,
o bien deberes, ¿no? Por ejemplo, lo que es en el estado de necesidad justificante, ¿no? Y existe lo que es una colisión de bienes que se tiene que, en sí, que se tiene que resolver mediante el sacrificio del bien jurídico, ¿no? De, incluso de menor valor, ¿no? Por ejemplo, en lo que es en la legítima defensa, es que hay una colisión entre los derechos del agresor ilegítimo y los derechos, obviamente, de la persona agredida, ¿no? Entonces, de esta forma, tal se puede señalar, ¿no? De esta forma, tal que se ve esta colisión, ¿no? Es la que se va a determinar lo que sí, la característica de la conducta como una causa a la justificación, ¿no? Y muy aparte de esto, es que tanto las relaciones, lo que es en el tipo penal, ¿no? Las relaciones en el tipo penal, incluso hasta la antijuricidad, para aplicar lo que son estas relaciones, ¿no? Existen en sí, existen dos teorías, ¿no? Tanto para señalar lo que son las relaciones del tipo penal y de la antijuricidad, podemos señalar que existen dos teorías, ¿no? ¿No? Por una parte está lo que es, si bien es cierto, no lo he expuesto acá en lo que es en la diapositiva, ¿no? Pero existen dos tipos de teoría, ¿no? Que sería la teoría indiciaria, la teoría indiciaria, y lo que sería incluso también la teoría de los elementos, ¿no? Negativos del tipo, ¿no? Entonces, es decir que para la teoría en sí, la teoría indiciaria, la primera, la teoría indiciaria, ¿no? Sostiene en sí que la tipicidad, ¿no? Es un indicio de antijuricidad, ¿no? Es por eso que estaba señalando que en los elementos del delito, ¿no? Se puede entender que uno es el prerequisito del otro, ¿no? Entonces, es por eso que aquí en esta teoría indiciaria podemos señalar que la tipicidad es un indicio, ¿no? De la antijuricidad, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Esto quiere decir que, pues, esto señala como un anticipado de lo que vendría a venir, ¿no? Entonces, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Un indicio, un claro ejemplo de un indicio es, por ejemplo, cuando los perros, los perritos, ¿no? O las mascotas, se enloquecen o ladran, ¿no? A lo que vendría a ser a un temblor, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el temblor, mis perros empezaron a ladrar y yo me tuve que despertar, ¿no? Es un indicio a lo que se vendría, ¿no? Entonces, ¿no? Este es un claro ejemplo de cómo, de la teoría, lo que vendría a ser la teoría indiciaria, ¿no? Entonces, ¿no? La tipicidad en sí es un indicio, ¿no? Que probablemente haya también lo que es antijuricidad, ¿no? ¿No? Entonces, la teoría indiciaria, ¿no? Sostiene, ¿no? Que la causa sostiene que una conducta se presume antijurídica, ¿no? Salvo que el autor obre, ¿no? Obre lo que es parado, lo que es en lo concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, puede ser un indicio de la antijuricidad, pero no significa que sí o sí va a tener que ser algo antijurídico, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos encontrar lo que es un caso, ¿no? De tipo permisivo, ¿no? O una causa aquí de justificación, ¿no? Entonces, es ahí que, por ejemplo, no más que todo para poder tratarlo de entender un poco mejor, ¿no? Un ejemplo, el señor Jean-Pierre Castro, ¿no? Señor Jean-Pierre Castro mata lo que vendría a ser al señor Miguel Ángel. Lo mata, ¿no? Y lo hace dolosamente, ¿no? Representando que él sabe lo que está haciendo, ¿no? Está lo que es el dolo, ¿no? Sabe lo que está haciendo. Entonces, ese juicio únicamente lo hacemos sobre lo que es la tipicidad, lo hacemos lo que es la tipicidad en sí de la conducta, ¿no? Entonces, ese juicio, ese juicio ese juicio solamente nos dice que la conducta es típica, ¿no? Pero que todavía no nos dice si la conducta es delictiva, ¿no? Es por eso que señalaba que puede ser un indicio, mas no nos dice si de verdad va a ser de una forma antijurídica, ¿no? Entonces, es por eso que aquí señalamos, ¿no? Que, que ese juicio únicamente lo hacemos sobre la tipicidad de la conducta, ¿no? Entonces, ¿no? Ahora, dado este ejemplo, podemos señalar incluso si de repente el señor Jean-Pierre Castro, ¿no? El señor Jean-Pierre Castro mató a Miguel, ya, lo mató, ¿no? En las circunstancias de legítima defensa, supongamos que lo mata en las circunstancias de legítima defensa, ¿no? Entonces, Jean-Pierre en sí habrá obrado típicamente, pero no antijurídicamente, ¿no? Entonces,
De esta forma, tal que su conducta lo que es, va a ser incluso determinada de una forma justificada, ¿no? Va a ser justificada, ¿no? Porque se ha lo que es neutralizado, e incluso se ha neutralizado lo que es este tercer elemento, ¿no? O esta tercera categoría de la teoría del delito, que tendría a ser lo que es la antijuricidad, ¿no? Entonces, con estas teorías indiciarias, podemos dar ese ejemplo, ¿no? Y muy aparte, lo que vendría a ser la segunda teoría, que no lo he puesto en la diapositiva, ¿no? Podemos encontrar lo que es la teoría de los elementos negativos del tipo, ¿no? Que esta teoría, diferente a lo que es a la teoría indiciaria, ¿no? Sostiene que lo que vendría a ser el tipo penal, ¿no? El tipo penal se integra se integra con dos grupos, ¿no? Con dos grupos de elementos, ¿no? Por una parte está lo que es, lo que vendría a ser los elementos positivos, ¿no? Los elementos positivos, que son los elementos que más que todo que tienen que deben estar presentes, ¿no? Elementos que deben estar presentes, ¿no? Y por otra parte está lo que vendría a ser elementos, ¿no? Negativos que no deben estar presentes, ¿no? Es decir, ¿no? Elementos que deberían estar ausentes de forma tal que el tipo penal se va a componer, ¿no? De los elementos positivos, que son los elementos que nosotros ya hemos visto, ¿no? Elementos que ya vimos que tienen que integrar a lo que vendría a ser el tipo penal, ¿no? Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, lo que vendría a ser un homicidio, ¿no? Un homicidio, ¿no? Una acción de matar, ¿no? Una acción de matar, ¿no? Entonces, un resultado vendría a ser un resultado de muerte, ¿no? Un resultado de muerte, ¿no? Un nexo causal, ¿no? Y una relación de imputación objetiva, ¿no? Entonces, es ahí que son cuatro elementos que podemos encontrar que son elementos positivos, ¿no? De esta teoría, ¿no? Y con esto es lo que yo quiero decir, que tienen en sí lo que es, que tienen que estar presentes, ¿no? Para que la conducta, obviamente, sea lo que es típica, ¿no? La conducta sea típica, ¿no? Ahora, ¿no? La teoría en sí, la teoría de los elementos negativos, ¿no? La teoría de los elementos negativos del tipo, ¿no? Agrega, agrega agrega un conjunto, agrega lo que es un conjunto de elementos, ¿no? Que no deben estar presentes, ¿no? Es decir, los elementos negativos, ¿no? ¿Y cuáles son estos elementos negativos? Tanto que estamos hablando de ellos, ¿no? Los elementos negativos, ¿no? En sí tendrían a ser lo que son las circunstancias objetivas de una causa de justificación, ¿no? De forma tal que la teoría de los elementos negativos, la teoría de los elementos negativos del tipo, los elementos negativos del tipo, funciona a través de la tipicidad, ¿no? Y de la antijuricidad en el mismo nivel de análisis, cuando un sostenedor de la teoría de los elementos negativos del tipo corrobora lo que es la tipicidad, ¿no? Que vendría a ser la pre de la antijuricidad, ¿no? Entonces, ¿no? Con esto también incluso podemos decir que se estaría lo que es corroborando la antijuricidad. Entonces, en otras palabras, ¿no? Los sostenedores de esta teoría de los elementos negativos del tipo, ¿no? Corroboran simultáneamente, a la par, lo que vendría a ser el análisis tanto de la tipicidad como de la antijuricidad. Entonces, ya para culminar, podemos decir, ¿no? Que en sí, que la antijuricidad, ¿no? Integra también lo que es la tipicidad, ¿no? Integra lo que es la tipicidad, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser a la tipicidad, también podemos incluso añadir que vive de la antijuricidad, ¿no? Para tener esta concepción, ¿no? Entonces, si no hay uno, de repente posiblemente no existe el otro, ¿no? Entonces, es algo conectado que se tiene que ver para que existan este delito, ¿no? Para que se pueda tipificar, ¿no? Entonces, ¿no? Decimos incluso también que la antijuricidad, eh, muy aparte que integre lo que es la tipicidad, ¿no? Entonces, también se ve obviamente que dentro de la tipicidad también vive la antijuricidad, ¿no? Para esta concepción. Entonces, en sí la antijuricidad integraría la tipicidad objetiva, la tipicidad objetiva en la forma de los elementos negativos, ¿no? Entonces, de forma tal que
es el supuesto que veíamos, ¿no? Que es que, por ejemplo, que el ejemplo que dábamos, que Jean-Pierre mata a Miguel, ¿no? Dolosamente, lo mata con la intención, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se lo representa, ¿no? Entonces, pero obviamente podemos señalar que lo mata en condiciones, ¿no? En condiciones de legítima defensa, ¿no? Es por eso que no se vuelve antijurídico, ¿no? Y entonces, es decir, que esto, aquí los presupuestos, obviamente, dentro que están presentes, ¿no? En lo que vendría a ser en nuestro código penal, ¿no? Entonces, ya culminando, podemos señalar nuevamente o reiterar que en sí la antijuricidad es el análisis, ¿no? O es analizar si el comportamiento típico está en contra del ordenamiento jurídico en general, ¿no? De la antijuricidad de forma formal y material, ¿no? Entonces, estimados amigos, este sería mi disertación de lo que vendría a ser la antijuricidad, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser la teoría del delito, como elemento de la teoría del delito. Muy bien, Diego, ha sido una gran exposición. Muchas gracias por los conocimientos que nos has brindado el día de hoy. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas, chicos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, levante la mano o déjenlo en los comentarios para que Diego pueda absolverlas. Vamos a esperar unos minutos a ver si hay algunas preguntas.